Quechula, en la época prehispánica, es uno de los 4 señoríos zoques. Santiago de Quechula, cual testigo silencioso de los cambios en la vida del hombre moderno, se encuentra bajo las aguas del río Grijalva. Era una población que se dedicaba al comercio, era como la parte comercial sobre el río, era un puerto marítimo, le han llamado, un puerto fluvial más bien, a Quechula, y era el enlace entre los pueblos zoques de la montaña con la salida al Golfo, ¿no? Siguiendo el cauce del río, además que esta parte comunica con el Cañón de la Venta, en donde había otras poblaciones zoques. En 1545, cuando llega Fray Bartolomé de las Casas con los 22 dominicos que se establecen en Ciudad Real en ese momento, y Fray Bartolomé de las Casas llega como el segundo obispo de Ciudad Real, él tiene contacto con los zoques de Quechula. Entonces se da cuenta, gracias al proceso de evangelización, estos frailes dominicos, que las poblaciones fuertes están concentradas en diferentes regiones, ¿no? Entonces hay un área tzotzil, hay un área chiapaneca, hay un área celtal, hay un área xol, hay un área tojolabal y hay un área zoque. Entonces, a partir de 1550, Fray Bartolomé solamente estuvo un año en esta región, en esta área de Chiapas. A partir de 1550 comienza la fundación de los conventos de los dominicos. El primero que se funda es en Chiapa, en honor a Santo Domingo de Guzmán. El segundo es en Sinacantán, en el área tzotzil, en honor también a Santo Domingo. El tercero es en Copanaguazla, en honor a la Virgen del Rosario, para evangelizar a celtales. El cuarto es el de Santo Domingo en Tetpatán, para evangelizar a zoques. Y hay otros 2 más, el de Santo Domingo en Comitán y el de Santo Domingo en Ocosingo, para choles. Y cuando se funda el convento de Tetpatán, que algunos hablan de que es entre 1554 y 1560, se funda la vicaría de Copainalá. La vicaría del convento de Tetpatán es Copainalá, este templo dedicado a San Miguel Arcángel. Se van a fundar algunos templos parroquiales, por ejemplo está Tapalapa, está Chapultenango, y estos edificios, sobre todo Tapalapa y Chapultenango, pertenecen a Tetpatán. Y hay otro templo que se va a fundar sobre este antiguo señorío prehispánico, que va a ser Quechula. La arquitectura del templo hundido de Quechula destaca por la mezcla de diferentes estilos de construcción, debido a que su edificación fue en varias etapas. De igual forma, varios frailes influyeron de acuerdo a sus estilos. La fundación se presume fue posterior a 1570. También tenemos que tomar en cuenta que los frailes dominicos no eran arquitectos 100%, o sea, sabían de arquitectura, sabían de medicina, sabían de matemáticas, de astrología, sabían de muchas cosas porque eran gente culta. Y entonces se levantan estos templos, y en el caso de Quechula es un templo importante el que se va a levantar y se va a dedicar a Santiago Apóstol. Y esta población que data de la época prehispánica, y que también no sabemos que el templo esté construido sobre asentamiento prehispánico, sí se han encontrado vestigios, por ejemplo cerámica, que data del posclásico. Entonces puede ser que haya sido solamente una aldea, pero es interesante pensar que el pueblo posiblemente era bélico,
porque sobre todo los frailes dominicos y franciscanos en los pueblos guerreros fundaban templos dedicados a Santiago Apóstol, y en el área Sucre es el único templo dedicado a Santiago Apóstol. Entonces, este templo, que en su momento fue parroquia, dependía del convento de Tetpatán. Entonces estaba en un área intermedia entre Tetpatán y Copainalá, y entre Tetpatán y Ocosocuautla. Y Ocosocuautla, la ventaja que tuvo es que fue parte del Camino Real. Camino Real se denominaba aquellos trayectos que eran los usados desde muchos años, desde muchos siglos, primero por los pueblos precolombinos, pero después con este nombre, ya después de la conquista. Eran aquellas rutas que se enlazaban de un lugar a otro y que contaban con la venia de la protección de las tropas del rey de España, en este caso del Virreinato de la Nueva España o de la Capitanía General de Guatemala, que era el territorio al cual pertenecía Chiapas. Entonces sigue siendo un lugar importante por esta relación comercial. Y entonces, por ejemplo, Chapultenango, que produce cacao, Tapalapa, que produce grana cochinilla, y la demás producción de esta región pasa por Copainalá, pasa por Tetpatán, llega a Quechula y se va hacia el Golfo. Era un puerto fluvial, porque el río evidentemente era una de las vías más importantes de la comunicación, y por lo tanto el papel de la población era muy significativo en ese sentido. De hecho, su nombre, la traducción de su nombre, nos puede dar una idea de su importancia, porque Quechula habla del agua o el río de las aves de plumaje fino, y las plumas evidentemente era una mercancía cara desde la época prehispánica, codiciada, y eso nos habla de que sí tenía un cierto rango. El templo fue maravilloso, arquitectónicamente, tuvo, algunos lo sitúan dentro del estilo mudéjar, que lo mudéjar no es propiamente árabe, sino más bien es una fusión entre la influencia árabe de la última etapa de la presencia musulmana o árabe en el sur de España. Para la década de 1960, cuando se construye la presa de Malpaso, uno de los brazos de la presa de Malpaso, o también llamada Nezahualcóyotl, va a inundar esta parte de Quechula. Cuando las aguas del río Grijalva bajan, una parte de la vida colonial de Chiapas emerge, para recordarnos que la historia sigue viva. Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete.